La visión de Juan, desterrado en la isla de Patmos, se intensificó hasta trascender los límites del tiempo y el espacio. Su espíritu fue levantado para contemplar el centro mismo de la eternidad en el trono de Dios en aquel lugar. La santidad era tan pura que el aire mismo ardía con el cristalino resplandor. Alrededor del trono, los 24 ancianos se postraban, y los 4 seres vivientes, león, becerro, hombre y águila, proclamaban incesantemente la santidad del Creador. Era el escenario de la autoridad absoluta, donde el universo rendía pleitesía. Juan vio en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un objeto de incalculable importancia, un libro, o rollo, sellado con un misterio impenetrable. Este rollo no era una simple profecía, contenía los decretos, los juicios y el plan completo para el destino de la humanidad, el fin de la historia y el establecimiento del reino. La visión se detuvo en un momento de tensión cósmica. Un ángel potente, con voz estruendosa, proclamó un desafío a toda la existencia. ¿Quién es digno de abrir el libro y de desatar sus sellos? La pregunta era un juicio sobre toda la creación. ¿Qué ser en el cielo, en la tierra o debajo de la tierra poseía la autoridad, el mérito o el poder moral para tomar el destino del mundo en sus manos? Juan observó con angustia y temor. Ningún ángel, ningún anciano, ningún espíritu redimido, ni siquiera los poderosos arcángeles, se atrevió a acercarse. El silencio se hizo pesado, cargado con el reconocimiento de la insuficiencia de toda criatura. El destino de la humanidad pendía de un hilo, y parecía que no había quien pudiera ejecutar los propósitos de Dios. Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Y lloraba yo mucho, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Apocalipsis 5:3-4. El llanto de Juan era el lamento por la historia humana estancada, la pena por la injusticia no resuelta, y la frustración por la redención pendiente. Pero el drama se resolvió con la intervención de uno de los ancianos. Él señaló a Juan que el lamento no era necesario, pues la solución ya había sido provista. No llores. He aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Apocalipsis 5:5. La atención de Juan se centró. No vio un león rugiente, sino una figura que era la máxima paradoja del poder en el Señor Jesús. Jesucristo estaba como enmelado, de pie en medio del trono, llevaba las cicatrices del sacrificio, pero ahora poseía la autoridad suprema, simbolizada por sus 7 cuernos, poder perfecto, y sus 7 ojos, conocimiento perfecto. Jesucristo, el inmolado y victorioso, se acercó, y con una autoridad que hizo temblar el universo, tomó el libro de la mano derecha del Eterno. Este acto fue el verdadero inicio de la revelación. La historia es suya porque la ganó con su sangre. Ahora él, y solo él, tenía la autoridad para desatar el juicio y la redención. La apertura del primer sello era inminente, desatando el primer gran agente de los tiempos finales. El universo contuvo el aliento. Jesús, cuya dignidad emanaba de su sacrificio, levantó el rollo, y con un movimiento de su mano inmolada, rompió el primer sello en este acto. No fue una simple revelación, sino una autorización para que la historia siguiera su curso. El rompimiento del sello no generó un trueno desde el trono, sino un mandato desde el guardián más cercano a la santidad. El primero de los 4 seres vivientes, un rostro de león, símbolo de majestad y fuerza, emitió una orden poderosa, que resonó como un trueno sobre la tierra. Su voz era un llamado que no podía ser ignorado. En 6, cuando el Jesús abrió uno de los sellos, y oía a uno de los 4 seres vivientes decir como con voz de trueno: ven y mira. Apocalipsis 6:1. El mandato ven y mira fue respondido inmediatamente por el escenario terrenal. Juan, asombrado, vio una figura emerger, una imagen de victoria que sin embargo, llevaba consigo la sutil sombra de la falsedad. Y miré, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo para vencer. Apocalipsis 6:2. El caballo blanco siempre ha sido un símbolo de triunfo y majestad. Este jinete representaba una forma de conquista, pero la sutileza de su armamento y su método lo distinguían de los juicios futuros. El color blanco aparenta pureza, paz y mesianismo, a diferencia del cordero que regresa en Apocalipsis 19, montado en un caballo blanco y llevando una espada. Este jinete inicial parece ser un usurpador. El arco sin flechas visibles sugiere una victoria no por la fuerza bruta de la guerra, sino por la propaganda, la política o la expansión ideológica, un evangelio falso, un poder que engaña al mundo con una falsa paz. La corona entregada recibe una corona la Stefanos, una corona de vencedor o premio, lo que indica que su poder es delegado y limitado, pero efectivo para el engaño global. Este jinete no vino a destruir inmediatamente, sino a vencer, y seguir venciendo. Él es el precursor, el agente de la confusión. Abre el camino para los juicios futuros al someter a las naciones bajo un poder que parece benigno, pero cuyo verdadero objetivo
es la dominación y el alejamiento de la verdad. La aparición del jinete blanco reveló una enseñanza temporal a Juan Anglá. Historia de la humanidad comienza con la conquista sutil. Antes de que lleguen la guerra abierta y el hambre, el mundo debe ser subyugado por una ideología, un poder político o un falso sistema de fe que se presenta como la solución pero que solo prepara el terreno para la tribulación. La lección fue clara al comienzo de los juicios: la tierra no es golpeada por el caos, sino sometida por el engaño. El destino del hombre es primero ser seducido por la falsa victoria. El Cordero había autorizado el primer paso, y este paso fue la expansión silenciosa y engañosa de un poder que reclamaba lo que no le pertenecía. La apertura del siguiente sello rompería esta ilusión de paz, desatando una fuerza mucho más violenta. Jesús, el Señor de la historia, movió su mano por segunda vez, y el segundo sello se rompió. El sonido fue distinto al anterior. Ya no era un trueno de majestad, sino un estallido que reverberó con la violencia inminente. El segundo de los 4 seres vivientes con rostro de becerro o buey, símbolo de servicio y fortaleza sacrificial, alzó la voz. Su mandato fue tan perentorio como el primero. Llamando a la observación, cuando abrió el segundo sello, oía al segundo ser viviente, que decía: ven y mira. Apocalipsis 6:3. El llamado del ser viviente con rostro de becerro, que representa la fortaleza para el trabajo y la obediencia, introdujo un juicio que demostraría la incapacidad de la humanidad para mantener la paz por sus propios medios. La escena que siguió a la orden fue un contraste aterrador con la figura serena y engañosa del jinete blanco. Y salió otro caballo, Bermejo, y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz, y que se matasen unos a otros. Y se le dio una espada grande. Apocalipsis 6:4. El caballo bermejo rojo intenso, color de la sangre y el fuego, hizo su aparición. Este jinete no vino a conquistar con la propaganda sutil, sino a destruir con la fuerza abierta. Simboliza la guerra y la violencia fratricida. Color vermell representa el derramamiento de sangre y la pasión desenfrenada de la violencia humana. Quitter la paz. Su misión principal no es imponer una nueva ley, sino anular la armonía. El juicio de Dios sobre la tierra a menudo comienza retirando su gracia pacificadora, permitiendo que la ira y la codicia humanas se desaten. La espada grande se le dio una machaira o espada de guerra, un arma contundente de asesinato masivo. Esto enfatiza que el juicio es autorizado y ejecutado por medios brutales y a gran escala. Este jinete reveló una verdad dura sobre la naturaleza humana. Cuando la paz es retirada, la inclinación natural del hombre es la autodestrucción. El jinete escarlata no obliga a la gente a matarse. Simplemente les da las herramientas y quita la restricción divina. Y los hombres se matan unos a otros. Es un juicio que se autoejecuta. La humanidad que anhelaba la autonomía y que se había sometido a la falsa conquista del jinete blanco, ahora cosechaba la violencia interna y la división. La promesa de la unidad y la prosperidad se desvaneció, reemplazada por el fragor de la batalla. Juan fue testigo de cómo la primera fase de la conquista sutil daba paso inevitablemente a la segunda fase, el caos sangriento. El mensaje era claro: la paz verdadera no puede ser comprada por la política humana. Cuando se retira la mano de Dios, la violencia se instala en el corazón de la sociedad. La sangre se derramaba sobre la tierra, pero el juicio no se detendría ahí. El próximo sello revelaría una miseria diferente, más lenta, pero igualmente devastadora. El drama del cielo y la tierra continuó. Jesús, cuya autoridad se manifestaba ahora a través de la calamidad, rompió el tercer sello. El sonido de esta rotura fue diferente a los anteriores. Parecía el chirrido de una balanza, el crujido de la escasez. El tercero de los 4 seres vivientes, con rostro de hombre, símbolo de inteligencia y compasión, pero también de la racionalidad del juicio, alzó la voz para llamar a Juan a la observación. Cuando abrió el tercer sello, oía al tercer ser viviente, que decía: ven y mira. Apocalipsis 6:5. El llamado con rostro de hombre introdujo un juicio que afectaría directamente la subsistencia y el orden social, una miseria que resultaba de la conquista y la guerra desatadas por los jinetes anteriores. Juan vio emerger una nueva figura, una sombra que se movía con lentitud y precisión, simbolizando la distribución desigual de la desgracia. Y miré, y he aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Apocalipsis 6:5. El caballo negro irrumpió en la escena. Su color, oscuridad, luto y falta de luz evocaba inmediatamente el concepto de la hambruna y la injusticia económica. Color negro denota escasez, carestía y la sombra de la muerte lenta. La balanza no es para pesar la justicia, sino para racionar los víveres. La balanza se utiliza para medir el alimento con precisión desesperante, signo de una economía bajo colapso y control estricto. Mientras el jinete negro se movía, se oyó una voz misteriosa en medio de los 4 seres vivientes. Una voz que no era de trueno o rugido, sino un edicto que establecía las nuevas y crueles reglas del mercado
bajo el juicio. Y oí una voz de en medio de los 4 seres vivientes, que decía: 2 libras de trigo por 1 denario, y 6 libras de cebada por 1 denario. Pero no dañes el aceite ni el vino. Apocalipsis 66. Este es el corazón del juicio. 1 denario era el salario promedio de un día de trabajo. La voz decretó que un día entero de labor solo podía comprar 2 libras de trigo, lo apenas suficiente para alimentar a una persona, o 6 libras de cebada, alimento inferior para un jornalero. El hambre se había vuelto la regla. El hombre trabajaría todo el día solo para mantenerse a sí mismo, sin nada para su familia o para el ahorro. Sin embargo, el decreto incluía una exención cruel: pero no dañes el aceite ni el vino. El trigo y la cebada representan las necesidades básicas del sustento del pobre. El aceite y el vino representan los lujos, los productos de élite y la opulencia de las clases ricas. El mensaje era estremecedor. El juicio de Dios a través del hambre golpearía principalmente a los pobres y la clase trabajadora. La riqueza y los lujos de los poderosos serían protegidos o se mantendrían fuera del colapso, subrayando la injusticia social que se intensifica en los tiempos de tribulación. La visión del jinete negro fue una revelación de que el juicio divino no solo usa la espada, sino también la balanza. Es un juicio sobre la economía desordenada, la opresión de los pobres y el sistema que permite que la escasez coexista con la sobreabundancia. Juan comprendió que el destino de la humanidad después de la guerra es siempre la lucha por el pan. Pero el juicio final aún no había llegado. Jesús completó la serie de los juicios terrenales. Con un gesto de su mano rompió el 4º sello en este momento. La intensidad de la visión se elevó al máximo, pues este sello introducía el más devastador de los agentes. El 4º de los 4 seres vivientes con rostro de águila, símbolo de velocidad, majestad y visión penetrante, alzó la voz. Su llamado fue tan simple como los anteriores, pero resonó con una solemnidad ineludible. En cuando abrió el 4º sello, oí la voz del 4º ser viviente, que decía: ven y mira. Apocalipsis 6:7. El llamado del ser viviente con rostro de águila, que todo lo ve desde lo alto, introdujo la culminación de los juicios anteriores, la cosecha final de la guerra, la conquista y el hambre. Juan miró y la escena fue la más espantosa de toda la caballería. Miré, y he aquí un caballo bayo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía. Y le fue dada potestad sobre la 4ª parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad, y con las fieras de la tierra. Apocalipsis 6:8. El caballo bayo, cloros en griego, un color que describe el verde pálido, enfermizo o cadavérico, hizo su aparición. Este jinete no tenía un título o un instrumento, sino una identidad. Color bayo cadáver refleja la enfermedad, la putrefacción y la palidez de la muerte. El nombre Muerte es la personificación directa de la destrucción. El compañero el Hades, el lugar de los muertos, la fosa, lo seguía de cerca. Esto significa que la muerte golpea, y el Hades inmediatamente reclama las almas de las víctimas. El juicio es doble en destrucción física y reclamo espiritual. La revelación más crucial de este sello no fue la muerte misma, sino la autorización y el límite de su poder. La muerte no es una fuerza caótica. Ella y el Hades recibieron potestad, autoridad delegada del Cordero. Esto revela que hasta la fuerza más destructiva está bajo el estricto control divino. Su mandato era matar sobre la 4ª parte de la tierra utilizando 4 métodos distintos: con espada, en continuación de la guerra del jinete rojo; con hambre, consolidación de la escasez del jinete negro; con mortandad, pestilencia, a las enfermedades y plagas que resultan de la guerra y la escasez; con las fieras de la tierra, el desequilibrio natural y la invasión de la vida salvaje. Los 4 jinetes, conquista, guerra, hambre y muerte, actúan en una secuencia lógica y acumulativa. La muerte es la conclusión inevitable de los juicios anteriores, actuando de forma multifacética para reducir drásticamente la población mundial. Juan presenció el terror definitivo en la manifestación del juicio de Dios que barre la tierra, pero el mismo horror llevaba consigo la promesa de la soberanía. El Cordero había desatado el caos, pero también lo había limitado a una fracción. La justicia de Dios es cierta, pero su paciencia aún se reserva para el resto de la humanidad. El panorama de la tierra era ahora de dolor y luto, pero el enfoque de la visión estaba a punto de regresar al cielo, donde un nuevo clamor esperaba bajo el altar. Juan contempló la escena terrenal desde la perspectiva celestial. Vio a los 4 jinetes del Apocalipsis actuando sobre el planeta, cada uno cumpliendo implacablemente su mandato. El caballo blanco expandiendo su influencia engañosa, el escarlata encendiendo la violencia entre hermanos, el negro racionando el pan y la muerte, en su caballo cadavérico, cegando vidas por plaga y espada. Era el caos organizado. Los reportes de la tierra ascendían al trono como humo amargo en invasiones implacables, alzamientos sangrientos, mercados colapsados y la peste cobrando un peaje horrendo. El impacto sobre la humanidad era devastador,
y la visión estremecedora. La fe de Juan fue probada al presenciar la liberación de tanta aflicción. ¿Cómo podía la justicia de Dios permitir tal nivel de sufrimiento? La respuesta a la pregunta de Juan residía en la autoridad delegada y limitada de los jinetes. Mientras el caos se extendía, Juan percibió el límite de su soberanía. La muerte y el Hades tenían potestad solo sobre la cuarta parte de la tierra. Esta restricción se extendía, conceptualmente, a la misión de todos los jinetes. Ellos eran agentes del Cordero, no fuerzas anárquicas. Esta revelación es el punto culminante de la soberanía de Dios en la tribulación. No son fuerzas independientes. Los jinetes no pueden actuar por capricho. El Cordero debe romper cada sello, autorizando cada fase del juicio. Juicio limitado. La destrucción es parcial. Si Dios hubiera roto los 7 sellos a la vez, o hubiera autorizado la destrucción total, el planeta habría sido consumido al instante. El límite de la cuarta parte es un acto de misericordia en medio del juicio. Juicio progresivo, la secuencia cronológica y la limitación aseguran que la humanidad tenga un tiempo para el arrepentimiento, y que la Iglesia, aunque sufra, persevere en su misión. Dios gobierna en la tormenta. El mensaje espiritual de este segmento es profundo. Dios tiene el control absoluto de la historia, incluso en el caos más aterrador. Los jinetes, a pesar de su terrorífica majestuosidad, no son más que siervos a caballo ejecutando una orden específica. El universo no está a la deriva. Juan comprendió que la función de los 4 jinetes no era aniquilar sino despertar. Su misión era revelar a la humanidad el terrible precio de su rebelión. La falsa paz lleva a la guerra. La guerra lleva al hambre. Y el ciclo de la injusticia lleva a la muerte. La visión de los jinetes alejándose para cumplir su mandato dejó a Juan con la certeza de que el juicio sobre la tierra era solo el preámbulo. El Cordero había terminado de desatar los juicios físicos. Ahora, al abrir el 5º sello, la revelación se centraría en el destino de aquellos que habían sido víctimas de este mismo caos, a los fieles mártires. Jesús abrió el 5º sello, y con su rompimiento, la visión de Juan se apartó del ruido y la miseria de la tierra, para centrarse en un lugar de profunda santidad y dolor redimido. Juan vio bajo el altar, el mismo altar donde se ofrecía el incienso de las oraciones de los santos, una congregación de almas. Estas no eran espíritus sin forma, eran las almas de los que habían sido inmolados, sacrificados por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Eran los mártires, aquellos cuya fidelidad al Señor les había costado la vida en el escenario terrenal, muchos de ellos bajo el dominio de la conquista jinete blanco o la espada jinete escarlata. Su posición bajo el altar simbolizaba que su muerte no había sido vana. Había sido un sacrificio acepto por Dios en el clamor por la justicia divina. Las almas de los mártires no clamaron por resurrección o por descanso, sino por justicia. Su clamor era un eco de la historia, la queja legítima de los inocentes que habían muerto en manos de un mundo impío. Y clamaban a gran voz diciendo: ¿Hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Apocalipsis 6:10. Este diálogo es crucial. Revela que la justicia divina no es un concepto pasivo, es una necesidad que clama desde el cielo. El juicio de los 4 jinetes no era suficiente para los mártires, pues ellos buscaban la venganza final contra aquellos que se habían negado a arrepentirse. Su pregunta revela la tensión entre la paciencia de Dios y la necesidad de su justicia. La respuesta de la corte celestial a este clamor no fue la venganza inmediata, sino una mezcla de consuelo y revelación de un plan mayor. Primero se les otorgó una señal de su redención y pureza en vestiduras blancas. Esto significaba que, aunque la tierra los había condenado como criminales o traidores, el cielo los había justificado como santos. Segundo, se les dio la orden de reposar todavía un poco de tiempo. La justicia no sería negada, pero sí sería pospuesta. ¿Por qué? Hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos que también habían de ser muertos como ellos lo habían sido. Apocalipsis 6:11. Esta es la verdad más profunda del 5º sello. El plan de Dios en el tiempo final no solo incluye el juicio a los jinetes, sino también el testimonio final de sus siervos. La paciencia de Dios es un periodo de tiempo para que la Iglesia complete su misión martirial y para que el mal alcance su límite. La justicia vendrá, pero primero debe llenarse la medida de la fidelidad de los santos. Juan comprendió que el martirio no era una derrota, sino una participación necesaria en la victoria final. Los juicios de la tierra, los jinetes, eran la ira de Dios sobre la impiedad, pero el clamor bajo el altar era la preparación para la ira del Cordero misma. El siguiente sello ya no sería un agente a caballo, sino un cataclismo cósmico que anunciaría el final de toda la paciencia divina. Jesús, habiendo completado el ciclo de juicios limitados y habiendo escuchado el clamor de sus mártires, abrió el 6º sello. Este acto no desató otro jinete, desató una catástrofe que rompió el orden mismo de la creación, afectando tanto la tierra como los cielos. Mire cuando abrió el 6º sello, y aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio,
y la luna se volvió toda como sangre. Apocalipsis 6:12. El evento fue la señal cósmica de que el tiempo de la paciencia estaba llegando a su fin. Gran terremoto, la tierra misma se convulsionó, derrumbando las estructuras de la civilización humana. Oscuridad solar, el sol perdió su luz, tiñéndose de negro silicio, color de luto y el arrepentimiento. Luna de sangre, la luna se volvió roja, un presagio bíblico de juicio y guerra divina. Estrellas cayendo en los cuerpos celestes, símbolo de los poderes y dignatarios de la tierra, cayeron, indicando el colapso de toda autoridad humana. El universo desenrollado y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla. Apocalipsis 6:14. Esto representaba la desintegración total del orden cósmico, tal como la humanidad lo conocía. El impacto de este juicio cósmico fue la primera vez que toda la humanidad, sin excepción, se unió en un terror unificado. El pánico no vino de la espada de la guerra o de la balanza del hambre, sino del colapso de su entorno. Las montañas y las islas se movieron de su lugar. Ante la evidencia innegable de la intervención sobrenatural, el hombre no buscó el arrepentimiento, sino el escape. Y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Apocalipsis 6:15. La jerarquía social se disolvió en el miedo. El rey y el esclavo se escondieron juntos implorando a la naturaleza que los protegiera del juez, y decían a los montes y a las peñas: ancad sobre nosotros, y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono, y de la ira del Cordero. Apocalipsis 6:16. El terror final no era la muerte, que es solo un jinete, sino el rostro de aquel que está sentado sobre el trono y la ira del Cordero. Jesús, el manso sacrificado, había revelado ahora su otra naturaleza, en la de juez justo. Los hombres se dieron cuenta de que su ira era peor que cualquiera de los juicios desatados por los 4 jinetes. Habían temido al hombre, ahora temían a Dios. En la pregunta desesperada de la humanidad es la conclusión del capítulo 6, porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? Apocalipsis 6:17. Esta pregunta sin respuesta es la revelación final. En solo aquellos que habían sido justificados por la sangre del Cordero y que se habían mantenido fieles podrían sostenerse en pie. Los 4 jinetes habían completado su función: demostrar la fragilidad del mundo y la absoluta autoridad del Cordero para juzgar, preparando el camino para los eventos definitivos del tiempo final. La visión del colapso cósmico se detuvo ahí, dejando a Juan y al espectador en un estado de temor reverente, ante la certeza de que el Cordero tiene el control absoluto de la historia. Si esta historia tocó tu corazón, suscríbete, comparte, dale me gusta y escribe amén en los comentarios. Esta historia está basada en Apocalipsis capítulo 6 en adelante, palabra divina inspirando corazones con historias del Creador.